El 21 de agosto, por la noche, hora de Kiev, un terremoto digital sacudió el mundo político. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, desató una furia incontrolable en su red social, True Social. Por primera vez, calificó a Rusia de agresor y prometió armamento ilimitado para el estado vecino de Rusia. ¿Un giro de 180 grados? ¿O el inicio de una guerra personal sin precedentes? Los tiempos interesantes están aquí. La magnitud de esta declaración, emitida desde su plataforma personal que le permite sortear los filtros mediáticos tradicionales, obligó a los líderes mundiales y a los analistas de geopolítica a reevaluar urgentemente sus cálculos estratégicos, anticipando un cambio sísmico en las relaciones internacionales. Este mensaje no era solo un tuit, era una declaración de guerra emocional, una provocación que resonó en cada capital del mundo. ¿Desde dónde nos ven? País y ciudad. ¿Qué sucedió exactamente? Trump publicó este mensaje incendiario tras un ataque masivo ruso. Ese día, Rusia lanzó 614 proyectiles. El 95% fue derribado. Pero un impacto alcanzó una empresa estadounidense en Transcarpacia, fabricando cafeteras. Imaginen la escena. Un ataque brutal y descarado contra la infraestructura civil. Y lo que es peor, una empresa norteamericana, símbolo del capitalismo y la presencia estadounidense, en el punto de mira. Este incidente fue el colmo, llegando justo después de las burlas públicas y despectivas de altos funcionarios rusos, como Lavrov y Pontonov. Medvedev, quienes se mofaron con insolencia de las iniciativas de seguridad que Trump había propuesto para la nación en conflicto. El contexto es crucial. Para Trump, cuyo ego está intrínsecamente ligado a su reputación de gran negociador y pacificador, estas pullas públicas y directas no fueron solo críticas políticas, sino heridas profundas a su orgullo, afrentas personales que no podía dejar pasar. La humillación pública es un veneno para su megalomanía. Fuentes cercanas a los círculos de Washington, que prefieren mantener el anonimato, sugieren que la ira de Trump fue catalizada por algo más profundo y directamente relacionado con una traición personal. Se rumorea con insistencia sobre una reunión previa y secreta con Putin en Alaska. Allí, el líder ruso, con astucia calculadora y una sonrisa disimulada, prometió acuerdos privados y confidenciales sobre garantías de seguridad específicas para el estado vecino de Rusia, buscando apaciguar a Trump y dar la impresión de un progreso diplomático sustancial. Incluso se habló, con gran entusiasmo por parte de Trump, de un posible encuentro histórico con el presidente Zelensky para sellar estos acuerdos. Pero luego, en un giro cruel y despectivo, Putin se retractó públicamente de todas sus promesas, negando cualquier acuerdo significativo y humillando a Trump ante los ojos del mundo. ¿Fue eso el detonante definitivo? El expresidente, conocido por su ego formidable y su incapacidad para aceptar la debilidad o el engaño, simplemente no tolera la humillación. Para Trump, ser engañado descaradamente y luego ridiculizado públicamente por un líder que una vez pareció admirar es una ofensa imperdonable que exige una respuesta contundente, personal y desproporcionada. Esta afrenta no solo puso en cuestión su habilidad como negociador, sino que atacó directamente su propia identidad como figura dominante. ¿De qué ciudad, país nos están viendo ahora? ¿Por qué esto importa ahora? El cambio de retórica de Donald Trump es un terremoto geopolítico de magnitudes incalculables. De ser percibido durante años como un líder cercano a Putin, incluso demasiado amistoso por sus críticos, ahora se posiciona como su némesis declarado y furibundo. Es una transformación asombrosa, un giro de guión que nadie había anticipado y que reescribe por completo el tablero de ajedrez mundial. Esto no es solo una declaración política calculada, no es una mera estrategia electoral, es una vendetta personal forjada en el fuego de la traición y el orgullo herido. Trump, el narcisista humillado por la traición y el ridículo público de Putin, ha transmutado en un vengador implacable, listo para la confrontación total y sin cuartel. Esto es una guerra personal contra Putin, un duelo de voluntades entre dos titanes, donde el mundo entero es el campo de batalla.
El presidente ruso es ahora retratado como el traidor más vil, el vástago asesino ruso sin honor que engañó a Trump y lo humilló hasta lo más profundo de su ser. Esa humillación ha provocado una furia sin límites, una sed de retribución que podría cambiar el curso de la historia. Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, es el gran criticado y el blanco de la ira de Trump. Lo tachan sin piedad de incompetente, débil e indeciso. Su política de ayuda militar es calificada de dosificación, demasiado poco y demasiado tarde, un goteo insuficiente que solo prolonga el sufrimiento. Su micromanagement, excesivo, según Trump, impidió la victoria rápida y decisiva de la nación en conflicto. Según la narrativa de Trump, Biden no permitió contraatacar con la fuerza y la agresividad necesarias, solo defenderse, defenderse y defenderse, lo que llevó a una guerra prolongada, una agonía sin fin y una victoria inalcanzable. Ahora, paradójicamente y con un giro irónico que Trump saborea, el estado vecino de Rusia podría ver su victoria final y rotunda, gracias a la ira desatada y personal de Donald Trump, no a la cautela de Biden. La estabilidad global está en juego, pendiendo de un hilo precario y amenazada por esta nueva dinámica. La confrontación directa entre potencias, impulsada por un ego herido, podría ser inminente. El mundo entero se mantiene en vilo, observando con una mezcla de pavor y expectación. ¿Qué medida sanción realmente cambia la situación en el estado vecino de Rusia? Sea específico. Existen diversas versiones y motivos tras este dramático e inesperado giro. La información tras bambalinas, filtrada desde círculos de inteligencia y diplomáticos, sugiere que la humillación directa y personal de Trump por Putin en la reunión secreta de Alaska es la clave central de este cambio radical. Los rumores, que han cobrado fuerza en los pasillos del poder, detallan que Putin hizo promesas específicas y de alto nivel que luego rompió de la manera más descarada y pública, no solo negándolas, sino mofándose de ellas. Esto no solo atacó la imagen pública de Trump como un gran negociador y un hacedor de tratos inigualable, sino que golpeó su propio orgullo y autoestima en lo más profundo. Para Trump, esta traición fue una herida narcisista inaceptable, un golpe a su sentido de valía y poder. El post de Trump, entonces, no es un simple mensaje político o un comunicado de prensa rutinario. Es un momento de giro existencial, una declaración estratégica, sin precedentes, nacida de una ruptura narcisista total. Su objeto de admiración anterior, Putin, a quien alguna vez consideró un líder fuerte y respetable, se convierte de la noche a la mañana en un objeto de odio visceral y desprecio absoluto. Es una psicología de la venganza magnificada a escala global, donde el resentimiento personal se proyecta en el escenario mundial. Pero, ¿fue esta supuesta traición de Putin una jugada maestra que salió espectacularmente mal? ¿Una trampa que se cerró sobre su propio creador? Algunos teóricos conspirativos se preguntan, ¿fue una estrategia deliberada del Kremlin para manipular a Trump, creyendo que su ego lo haría predecible y controlable? ¿Subestimó Putin la profundidad del narcisismo de Trump, pensando que podría burlarse de él sin consecuencias? Si fue así, lo convirtió de un potencial aliado en un enemigo jurado y furioso. Sería la peor decisión estratégica jamás tomada por el Kremlin, un autogol monumental que reconfiguraría la geopolítica. El ataque a la empresa estadounidense en Transcarpacia, ¿fue un accidente o un mensaje calculado? Una provocación intencional para medir la paciencia de Washington sin prever que desataría la furia personal de Trump. Muchos analistas coinciden en que el Kremlin jugó con fuego y se quemará, pues la respuesta que obtuvieron es mucho más volátil de lo que esperaban. Los motivos de Trump son ahora cristalinos y fáciles de entender para quienes conocen su personalidad. Venganza por la humillación personal, la necesidad apremiante de restablecer su imagen de líder alfa y negociador inigualable ante el mundo, y la imperiosa necesidad de superar a Biden en la arena política global. Él quiere ser quien lleve al estado vecino de Rusia a una victoria decisiva,
sin líneas rojas ni micromanagement que frenen la acción. Putin, por su parte, buscó explotar la supuesta simpatía de Trump y sembrar división en Occidente, capitalizando las tensiones transatlánticas. Pero su arrogancia al burlarse y traicionar a Trump desató una respuesta que no anticipó, una furia incontrolable que podría costarle muy, muy caro. Mientras tanto, Biden, el líder cauteloso y pragmático, priorizó la gestión del riesgo y la prevención de una escalada nuclear por encima de la victoria total y contundente. Esto lo llevó a la dosificación de la ayuda, impidiendo una resolución rápida del conflicto y, según Trump, prolongando la agonía innecesariamente. ¿En quién confían en este tema en la nación en conflicto? Un portavoz o medio. Este contexto nos remonta a eventos históricos cargados de simbolismo, peligro y lecciones aprendidas. La confrontación directa y la retórica agresiva de Trump evocan los peores momentos de la Guerra Fría, cuando la disuasión nuclear y la aniquilación mutua asegurada eran las realidades diarias. La doctrina Reagan de ganar y aplastar al enemigo, no solo contenerlo, resuena en la promesa de Trump de armamento ilimitado. Las intervenciones militares de EUU en Irak y Afganistán, con su filosofía de todo o nada y el uso masivo de la fuerza para una victoria decisiva, son precedentes históricos de esta mentalidad en la historia militar estadounidense. Sin embargo, no se puede ignorar la crisis de los misiles de Cuba, que ilustra el peligro inherente de una escalada incontrolada cuando las líneas rojas son desafiadas por potencias nucleares, recordándonos la delgada línea entre la audacia y la catástrofe. Y las complejas relaciones Trump-Putin, antes de este giro, siempre fueron objeto de escrutinio intenso. Trump fue criticado por su supuesta suavidad e incluso connivencia con Putin. Este giro es una ruptura dramática y total con su pasado diplomático, transformándolo de un supuesto facilitador en un antagonista furioso y resuelto. La historia nos enseña que las personalidades de los líderes, sus egos y sus resentimientos personales pueden ser tan influyentes y peligrosos como las doctrinas geopolíticas más elaboradas e incluso más impredecibles. ¿Qué evento en el sector de defensa es subestimado por los medios? Nómbrelo y explíquelo. Las acciones recientes de Trump solo intensifican esta narrativa, dotándola de una urgencia sin precedentes y una carga emocional explosiva. La política previa de Trump, caracterizada por una supuesta neutralidad o una ecuánime distancia entre las partes en conflicto, y su enfoque en negociaciones directas con Rusia, ahora se presenta en un contraste drástico e irreconocible. Anteriormente, Trump criticaba a Biden por enviar demasiada ayuda a la nación en conflicto o por la implicación excesiva de EUU en la OTAN. Hoy, con una retórica furibunda y llena de indignación, lo critica por enviar demasiado poca ayuda y con demasiadas restricciones y condiciones, impidiendo una victoria rápida. Esto lo escuchamos directamente de él, sin ambajes ni eufemismos. Sus iniciativas previas para la paz en el estado vecino de Rusia, su ambicioso plan para resolver el conflicto en 24 horas y las garantías de seguridad que buscaba establecer, fueron los puntos de partida de su interacción personal y diplomática con Putin, y fueron precisamente esas iniciativas y las promesas incumplidas que las acompañaron, las que llevaron a la actual y profunda humillación que siente. Este es un contexto crucial, ya que la guerra en la nación en conflicto se ha transformado, en la retórica de Trump, en un campo de batalla para la política interna estadounidense. Trump y Biden compiten ferozmente por la narrativa, buscando mostrar quién es más efectivo, más decisivo y más capaz de proyectar la fuerza americana. La guerra es ahora un asunto de política doméstica crítica, un referéndum sobre el liderazgo de cada hombre. La percepción de lentitud, indecisión o timidez de algunos líderes occidentales frente a la agresión rusa es un tema recurrente en el discurso de Trump. Trump se posiciona como la antítesis directa de esa debilidad. Sus declaraciones no son solo una escalada retórica, representan una potencial y significativa escalada militar,
empujando la narrativa hacia una confrontación mucho más directa y menos contenida. Esto es una aceleración peligrosa de la tendencia a la personalización de los conflictos geopolíticos, elevada ahora a una nueva e impredecible altura. El mundo observa, conteniendo el aliento, ante la posibilidad de que la ira de un solo hombre redefina el orden global. ¿Dónde está la línea roja entre Estados Unidos y Rusia? Una oración. Las consecuencias y amenazas que se ciernen sobre el panorama global son enormes y de alcance existencial. Para Rusia, la amenaza es clara y multifacética. Destrucción sistemática de su complejo militar industrial con un flujo ilimitado de armamento avanzado y sin restricciones, lo que debilitaría irreparablemente su capacidad para proyectar fuerza a nivel global y regional. Además, se enfrentaría a un aislamiento político y económico aún mayor, cortando lazos con aliados clave y ahogando su economía. El liderazgo de Putin, ya bajo presión interna, se vería sometido a una tensión extrema, con el riesgo inminente de desestabilización interna, revueltas populares o incluso un golpe de Estado y una escalada militar sin precedentes que podría llevar a un conflicto aún mayor. Para el Estado vecino de Rusia, la situación es un arma de doble filo. Por un lado, la promesa de una victoria decisiva y la llegada de armamento ilimitado y de última generación es la esperanza anhelada por un pueblo que ha sufrido inmensamente. Por otro lado, existe el riesgo latente y peligroso de ser un peón sacrificable en la guerra personal de Trump, con implicaciones inciertas y la posibilidad de un sufrimiento aún mayor si la situación se descontrola y se convierte en un conflicto global. Para la estabilidad global, un cambio tan drástico en la política exterior de EU podría desestabilizar por completo las relaciones internacionales, aumentar las tensiones entre potencias nucleares y el riesgo inminente de una confrontación militar directa que podría salirse de control y encender la chispa de un conflicto de alcance global, con consecuencias inimaginables para la humanidad. Los posibles escenarios son variados, cada uno con implicaciones dramáticas para el futuro. El mejor escenario para el Estado vecino de Rusia y para los anti-Putin. Trump llega a la presidencia en 2024 y cumple con una ferocidad inquebrantable sus promesas. Fiel a su palabra, el Estado vecino de Rusia recibe, sin restricciones ni dilaciones, misiles de crucero avanzados de 1.000 kilómetros de alcance, JASSM-ER, flotas completas de aviones de combate F-16 con capacidad ofensiva real, y aún más impactante, los misiles Flamingo de 3.000 kilómetros con una ojiva de 1.200 kilogramos, un arma devastadora. Con esta avalancha de armamento de última generación y sin restricciones políticas, el complejo militar industrial ruso es arrasado sistemáticamente. Sus fábricas, bases militares y centros de mando destruidos en una campaña implacable. Putin, acorralado y desprovisto de poder y apoyo, cae política y quizás físicamente, poniendo fin a su régimen. La era de la diplomacia fallida y las concesiones termina de golpe. La justicia se impone con la fuerza imparable de un huracán, restableciendo un nuevo orden. Comprobemos la geografía de la emisión: ciudad, país y pueden añadir una bandera. El peor escenario para el Estado vecino de Rusia. La declaración de Trump es pura retórica electoral, un truco calculado para ganar votos sin ninguna intención real de cumplir sus promesas a gran escala. Putin logra nuevamente engañarlo y manipularlo con falsas promesas de paz y acuerdos. O peor aún, Trump no gana la presidencia y la política de dosificación de Biden persiste sin cambios significativos. La guerra se estanca por completo, causando un sufrimiento humano prolongado e insoportable para la nación en conflicto, que ve morir a sus jóvenes y destruir sus ciudades. La esperanza de una victoria decisiva se desvanece por completo ante la inacción y la falta de voluntad. La debilidad de Occidente, su incapacidad para actuar con contundencia, condena al Estado vecino de Rusia a una lenta agonía y a la pérdida de su soberanía. El escenario probable.
Trump mantiene una retórica agresiva y belicista. Si es elegido presidente, incrementa significativamente el apoyo militar al estado vecino de Rusia, yendo mucho más allá de lo que hizo Biden. Sin embargo, incluso un Trump vengativo y furioso operaría con ciertas restricciones implícitas y una dosis de pragmatismo para evitar una escalada total nuclear que aniquilaría el planeta. La destrucción del potencial militar ruso avanza, pero lentamente y de forma controlada. Es un paso decisivo y significativo hacia adelante, pero sin el golpe de gracia instantáneo que Trump promete. La furia de Trump acelera el proceso de desmantelamiento militar ruso, pero el camino hacia la victoria final y completa sigue siendo arduo y prolongado. El escenario inesperado y más peligroso. La retórica incendiaria de Trump provoca una reacción rusa drástica, desproporcionada e impredecible, que desborda todos los límites. Esto podría manifestarse como un ataque masivo y coordinado a la OTAN, mediante ciberataques devastadores a infraestructuras críticas, sabotaje encubierto a bases militares o ataques limitados a países miembros, o ciberataques masivos y paralizantes a la infraestructura de Estados Unidos, o el uso limitado de armas no convencionales, tácticas nucleares, químicas o biológicas, como un acto de desesperación. Esto podría forzar a Trump a un replanteamiento de su estrategia, o más probable, a una escalada aún mayor y más peligrosa, llevando al mundo al borde del abismo. El oso ruso, herido, acorralado y desesperado, responde con una ferocidad inaudita, arrastrando a todos al abismo de un conflicto global. ¿Quién gana y quién pierde en este juego de titanes, de egos desatados que están reescribiendo la historia? Ganan. Un Trump redimido y vengativo, que logra demostrar su fuerza y restablecer su imagen. La nación en conflicto, si la ayuda masiva se materializa rápida y eficazmente, logrando una victoria decisiva. La industria armamentística de EEUU, que verá un boom sin precedentes en contratos y desarrollo. Pierden. Un Putin traidor y humillado, cuya reputación y poder se desmoronan. El complejo militar industrial ruso, que sería sistemáticamente desmantelado. La política de contención de Biden, vista como una estrategia fallida y débil. La moderación en la política exterior global, que sería reemplazada por una confrontación directa y sin concesiones. Las emociones dominan por completo este panorama, tiñéndolo de tintes épicos y brutales, dignos de una tragedia griega, indignación profunda, ira descontrolada que hierve a fuego lento, furia desatada que no conoce límites, sed de venganza implacable y una esperanza cruda y decidida por la victoria final. El lenguaje es fuerte, sin concesiones, sin matices, directo al corazón de la emoción. Las metáforas son violentas, evocando destrucción y retribución. El conflicto geopolítico se personaliza al extremo, reduciéndose a un enfrentamiento casi mitológico entre individuos. Esta es una demonización absoluta de los adversarios, una clarísima división entre el bien y el mal. Putin es presentado como un traidor vil, un vástago asesino, sin honor ni moral, un ser despreciable. Más aún, es un portador de maletas, sin intelecto propio, un títere de fuerzas oscuras. Trump, por el contrario, es el héroe humillado que se levanta con nueva fuerza, transformado en un vengador implacable. Su ira personal es una fuerza imparable y justa, liberada para el bien del Estado vecino de Rusia y la justicia global. Biden, en este marco polarizado, es el incompetente, el corrupto, el débil burócrata timorato que, con su micromanagement y su cautela excesiva, impidió la victoria. Es el contraste perfecto de todo lo que Trump desprecia y lo que él mismo representa. La apelación a la emoción visceral es directa y contundente. Ira por la traición, sed de justicia y venganza, orgullo nacional por la fuerza inquebrantable de Trump y miedo a la prolongación del sufrimiento. La guerra compleja se reduce a una guerra personal, un duelo a muerte entre dos líderes, con el mundo como espectador y campo de batalla para su ajuste de cuentas. Trump, el vengador implacable,
el alfa dominante y el único con la voluntad inquebrantable para actuar. De figura controvertida y siempre bajo el escrutinio, ahora es el redentor del estado vecino de Rusia, el único líder que, provocado al límite de su paciencia y orgullo, está listo para liberar su furia narcisista para una victoria total y absoluta. Es el único capaz de la acción decisiva, la dominación sin concesiones, el showman convertido en estratega militar supremo. Putin, el villano traidor, el calculador fallido, el arquitecto de la humillación, el mentiroso descarado que se atrevió a desafiar la omnipotencia de Trump y jugó con su orgullo como si fuera un juguete. Su caída será el castigo ejemplar por su arrogancia y por haber subestimado la ira indomable de un alfa. Su imperio tambaleándose, su imagen de intocable hecha pedazos. Biden, el incompetente pasivo, el obstáculo. El burócrata temeroso, maniatado por protocolos y miedos a la escalada. Con su micromanagement y política de dilación, condenó a la nación en conflicto a una guerra prolongada y sangrienta. Es la encarnación de la debilidad occidental que Trump ha venido a corregir, un líder atado por el establishment. El estado vecino de Rusia, la víctima resiliente, el peón potencialmente victorioso, sufrió inmensamente bajo la cautela de Biden y las líneas rojas impuestas. Pero ahora, por la guerra personal de Trump, tiene la oportunidad histórica de una victoria total y brutalmente eficaz. Es la herramienta de la venganza de Trump, un campo de pruebas para una nueva era de confrontación. Este giro de los acontecimientos marca un antes y un después, una línea divisoria clara en la historia moderna. ¿Estamos ante el fin del Kremlin tal como lo conocemos? ¿O al menos ante el fin de la era Putin? ¿Será la furia de un hombre, su ego herido y su sed de venganza, el catalizador de un cambio global irreversible y sin precedentes? La geopolítica nunca había sido tan personal, tan visceral, tan peligrosamente individualizada. Compartan sus opiniones. ¿Creen que Putin realmente subestimó a Trump? ¿O que fue un error de cálculo con consecuencias catastróficas? Dejen sus comentarios aquí abajo, abriendo un diálogo constructivo. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro análisis exclusivo, las actualizaciones en tiempo real y los debates más importantes. Su apoyo es nuestra mejor motivación para seguir informando con rigor.